publiqué una frasecita en el Facebook. Ya les he dicho, publiquemos lo que es digno, lo que deberíamos, ¿no? Pues publicamos otro tipo de cosas sin sentido. Bueno, edifiquemos a todos aquellos que pueden verte en Facebook. ¿Por qué no poder edificar a alguien? No. Gracias para los que tienen Facebook. Esto es para los que tienen Facebook. Pero bueno, en la semana compartí algo y ponía: nuestra fe no se amolda a la razón, antes bien la fe en Dios, entre paréntesis, porque esa es la doctrina, una de las doctrinas de Jesucristo, fe en Dios, ¿verdad? Sino que la fe en Dios sana las enfermedades de la razón, por llamarlas enfermedades, ¿no? Todo aquello que no es correcto, todo aquello que no es normal en la razón del hombre, es modificado, es alineado por medio de nuestra fe en Dios. Se oye muy subjetivo, pero lo que implica tener fe en Dios, o que depositemos nuestra fe en Dios, abarca muchas cosas específicas, ¿no? Quiero hablar solamente de una, y que creo que es la primera. Cuando venimos a Jesucristo, está implícita nuestra fe, ¿no? Venimos por fe, nos presentamos delante de Él por fe. ¿Alguien aquí hizo su decisión por Jesucristo alguna vez? ¿Necesitaste de fe o no? ¿Fe en quién? En la persona en la cual estás poniendo tu vida, estás entregando tu ser en Jesucristo. Quiere decir, no es fe como elemento suelto, porque cualquiera puede tener fe, pero ¿fe en qué? Esa es la pregunta, ¿no? Hay muchos que tienen fe en los astros, fe en el horóscopo, fe en ellos mismos, fe en el universo, dicen fe en lo que quieras y se les dé la regalada gana, pero por eso la fe como elemento suelto no tiene nada. Pero fe en Dios es otra cosa. ¿Fe en quién? En Dios. Ajá. Y eso es tan importante porque comienza desde nuestro llamado. Di conmigo, llamado. Otra vez, llamado. ¿Sabes que la mayoría de los cristianos tienen conflicto con eso? Tienen conflicto con un llamado o con el llamado de Dios. De alguna manera algunos saben que han sido llamados por Dios y han acudido al primer llamado, ¿verdad? ¿Cuál es el primer llamado? Ya lo vimos alguna vez, creo, ¿recuerdan? En Primera de Pedro. El primer llamado para nosotros fue de salir de las tinieblas y venir a su luz admirable, ¿cierto? Pero de ahí hay llamados específicos. ¿Sí me explico? Hay un llamado general y es al que todos quizá hemos acudido cuando sientes la necesidad, cuando Dios ha puesto la necesidad de venir a Él, de rendir nuestra vida a Él, estamos atendiendo ese llamado. Pero no se queda ahí, no es todo. Si no, estaríamos muy cortos de cumplir un propósito específico, ¿no? Hemos sido llamados a algo más. Y en Hebreos hay una escritura, si recuerdan, y la fe constantemente va a estar chocando con nuestra razón. La fe en Dios constantemente va a tener una lucha. La fe en Dios constantemente va a tener una lucha con nuestra razón.
yo quiero pensar algo, porque mi ideología es así, porque mi trasfondo, porque fui enseñado, porque fui formado, porque lo que quieras. Pero nuestra fe en Dios es otra cosa. Y constantemente va a haber un choquecito. Hebreos, en el capítulo 11. Y solamente vamos a leer el verso 8, por favor. Dice: por la fe, Abraham, siendo ¿qué? ¿Siendo qué? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió. ¿Cómo salió? Dalo fuerte. ¿Cómo salió? Sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Ah, Chihuahua, ¿cómo? O sea, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, pero no sabía cuál era el lugar. ¿Fue llamado o no? Sí. Y se atreve a dejar su tierra, su parentela y toda su forma de vida, de donde estaba arraigado, ¿verdad? Se atreve en un paso de fe a creerle a Dios y dice: abandono todo eso porque Dios me ha dado una palabra, porque Dios ya me habló y me dijo que me va o que voy a heredar una tierra. Y se sale y sin saber a dónde iba. ¿Quién haría eso, sinceramente? ¿A dónde vas? No sé. ¿Qué te dirían? ¿O tú qué me dirías? Me dicen: ¿a dónde vas, pastor? No sé. Pero pues vas en el periférico y sería una loquera. ¿Quién va o quién se pone a manejar? ¿Quién toma rumbo sin saber a dónde ir? Parece absurdo. En nuestra vida en Dios, a veces podríamos sentirnos como que sin rumbo. A veces podríamos pensar que ya acudimos al llamado de salir de las tinieblas y venir a la luz del Señor, y ya como que es todo. Por cierto, por eso comienza la vida monótona de muchos cristianos y piensan que ya es todo venir y que una vez fueron llamados, pero hay mucho más. ¿Por qué razones que salió Abraham cuando fue llamado? Por la fe. Porque por la fe es que damos pasos cuando somos llamados por Dios. ¿Alguien aquí ha recibido alguna palabra de Dios alguna vez? Quiero ver sus manos. La pregunta es: ¿de qué manera has recibido palabra de Dios? Díganme, fueron varios que levantaron la mano. Díganme así nada más. A través de la palabra. Okay. ¿Quién más? A través de su palabra y de otras personas. Es decir, por medio de su palabra, y me dicen que por medio de otras personas, por profecía. ¿Sí? En la mayoría ha sido así. Algunos solamente por la palabra de Dios, por la Biblia. Otros por alguna persona también. ¿Sí? Quiero que pienses. Toma un minuto nada más. Cierra tus ojos un momentito para que no te distraigas. Quiero que recuerdes qué palabra te ha dado Dios. Sabes que fue el Señor. Sobre todo cuando se ha tratado de un llamamiento, no de algo más.
recuerda qué ha sido. Y piensa si qué de todo eso que te ha hecho ya se ha llevado a cabo. Y qué otras cosas quizá no. ¿Crees que aún hace falta? Puedes abrir tus ojos. ¿Cuántos aún tienen una palabra de por medio que no se ha cumplido? ¿Tiene que ver con algún llamado a que hagas algo? Fíjense, hay un principio bíblico. Dios jamás te va a dar algo, escúchame, Dios jamás te va a dar algo menor a lo que estuviste dispuesto a dejar. Dios jamás te va a dar algo menor a lo que estuviste dispuesto a dejar. Ese es nuestro Dios. No te hizo salir de Egipto para meterte a otro Egipto o a algo peor que Egipto. ¿Me explico? No te hizo salir de tu tierra y tu parentela y de un lugar de idolatría para meterte a otro igual o peor. No te hizo salir de la casa de tu padre como el caso de José para llevarte a algo peor. Pero ¿sabes qué? Escúchame bien, a veces nos quedamos a la mitad, di conmigo, a la mitad. O menos de la mitad. A veces nos quedamos en el proceso. A veces nos quedamos ¿dónde? En el proceso. Porque para que heredes algo, para obtener algo, necesitamos dejar algo. No sé si me explico. Yo no puedo depositar en tu mano algo si tienes las manos ocupadas. Dios no puede otorgarnos algo si no nos desprendimos de algo. Hemos sido llamados y dijo, deja. Los discípulos fueron llamados y atendieron al llamado de Jesucristo y dejaron al momento todo lo que tenían y le siguieron. ¿Fue menor lo que recibieron que lo que dejaron? ¿Quiénes de todos los que dejaron algo para seguir a Dios y hacer su voluntad, para seguir a Jesucristo y hacer su voluntad, recibieron algo menor? ¿Quiénes que habiendo escuchado una palabra de Dios salieron o tomaron decisiones en fe? ¿Quiénes fueron avergonzados o no se cumplió? ¿Quiénes no recibieron lo pactado por Dios? Solamente los que se quedaron en el proceso. ¿No es cierto? Solamente los que se quedaron en el proceso, no creyendo a Dios. Cuando eres llamado, cuando somos llamados, comienza un proceso. ¿Sabes que a veces se nos olvida eso? Abraham recibió un llamado, sal de tu tierra y tu parentela, pero dice ahí, por la fe, ¿qué pasó? Salió. Pero andaba como errante y todo ese tiempo fue un, digo mío, proceso. A veces lo difícil con una palabra de parte de Dios es que te dice dónde vas a llegar, lo que vas a adquirir, pero no te dice cómo a veces. No. Pero ¿cómo, Señor? Es que tú toma los pasos de fe. Está bien, Señor, te creo.
pero de repente, y hablaba ahorita, no me acuerdo quién era, Dani, creo que, de que precisamente a veces pasamos por un proceso o por procesos y nos podemos olvidar de la palabra de Dios cuando estamos pasando por un proceso. ¿No es cierto? Pero lo que no debemos olvidar es que el proceso es utilizado para poder llegar a donde Dios nos ha llamado. ¿Estás conmigo? ¿Alguien está durmiendo? No. Ya casi termino. ¿Qué más? ¿Tienes un llamado de Dios? Todos lo tenemos. En el libro de Isaías también lo dice: todos los llamados de mi nombre. Se refiere a su pueblo y a los que considera sus hijos, los que son sus hijos. ¿Y cuántos hijos de Dios hay aquí? Y somos llamados por Él. Así que hemos atendido ese primer llamado, pero ¿y eso qué? Ahora sigue algo más. Estamos viviendo en un proceso. Ahí conmigo, proceso. ¿Cuántos saben y se sienten en un proceso? ¿Cuántos saben que están pasando por un proceso, sinceramente? Bueno, tan solo si no entiendes por qué estás pasando algunas cosas, si estás pasando cosas que no venían en las letras pequeñitas o no te había dicho ni suavecito que iban a venir, es un proceso de Dios. Y los procesos de Dios son necesarios, aunque no permanentes. Así que podemos glorificar al Señor y podemos alegrarnos, aún, como dice su palabra, alegrarnos aún cuando nos hallemos en ¿diversas qué? ¿Por qué dice eso? Tened sumo gozo, y sumo es, no dice nada más ten gozo. Sí, Señor. Sumo gozo es algo mayor que solamente lo normal. Sumo gozo cuando te halles en diferentes pruebas. Recordemos, ya hemos compartido acerca de esto, la prueba siempre proviene de parte de Dios. No puede ser probado por Satanás, no. Satanás y los demonios tientan, traen tentación, pero Dios prueba. Y la prueba es para aprobar, no para reprobar. Así que la prueba es parte del proceso. Como cuando estudiamos, es un proceso que se llama estudio, ¿no? Para llegar a un lugar, pues bien, y algo que quieres y que va a valer la pena. Pero en ese tiempo de proceso van a haber que pruebas para ser aprobado, ¿no es cierto? En ese lapso, en ese caminar con el Señor, cuando hemos sido llamados, van a haber pruebas para ser aprobados, porque estamos dentro de un proceso. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Das gracias a Dios por el proceso que estás viviendo ahorita? No olvides entonces que aquel paso de fe que tomaste para seguir a Jesucristo en el inicio, esa misma fe debe ser continua en tu vida. La fe que tuvimos al principio para seguir a Jesucristo debe ser continua en nuestra vida y en este proceso. Es más, debe aumentar, ¿no es cierto?
a estas alturas debería ya haber aumentado. Después de haber visto la mano de Dios de tantas maneras, después de haber visto José cómo pasaba de un lugar a otro, pero aún así no había sido muerto, no estaba devastado. Él sabía, no sé cómo va a ser, no sé ni a dónde me dirijo, y ahora qué, no sé si algo peor me pasa, y ¡pum! De repente pasaba que sí. No solamente ahí en el pozo, ¿qué más me puede pasar? Pues vendido, y luego de ser esclavo, pues también más esclavo, servidor, y de repente de eso ya, ¿qué peor me puede pasar? Pues a la cárcel, y soy ahora. Y ya en ese punto, ¿qué peor puede pasar? No sé si algo peor pueda venir, pero estoy dentro de un proceso y yo sé que se va a dar lo que tú me dijiste. Lo que tú pusiste en mis sueños, lo que tú me dijiste que iba a venir. No sé cómo ni cuándo, pero va a ser. Y yo no sé si de repente te sientes ya como miserable, como en un pozo, o como ya vendido, o como en la cárcel. Lo que sí sé es que son pruebas asignadas por Dios para que pasemos, para que aprobemos dentro de este proceso. Y lo que pasemos dentro de este proceso nos va a llevar a una gloria mayor en Cristo Jesús. Nadie dijo amén. Si Dios te ha dado alguna palabra, recuerda que seguramente entrarás en un proceso. ¿Me estás escuchando? Por si pensabas, yo quiero recibir palabra. Antes quizá eras de los que yo ibas hasta con el profeta, ¿verdad? Profeta, hermano, denme una palabra, necesito escuchar a Dios. No sabías ni en lo que te estabas metiendo. Porque seguramente, y ahora lo sabes, si Dios te ha dado una palabra, si Dios te da una palabra, seguramente vas a entrar en un proceso. De aquí en adelante yo creo ya van a ser más discretos con eso, ¿verdad? Ya no van a andar, Señor, dame una palabra, andas buscando ahí como que... Vas a entrar en un proceso, pero ten fe. Dile al que tienes al lado, ten fe. Recuérdale que debe tener fe. Porque en este proceso habrá un progreso. ¿O no? No podemos quedarnos iguales. Algo dentro de nosotros, algo en nosotros tiene que ir progresando. Tiene que ir creciendo. Nuestra fe tiene que ir progresando también. Después de ver las maravillas de Dios, después de ser llamados de Egipto, pues sí, pero ¿cómo va a ser? ¿O qué? ¿Cómo no venía una vez más en las cláusulas pequeñas o ahí atrasito? No venía que iban a estar atorados entre el mar y el ejército, ¿verdad? No decía que Faraón se iba a poner duro. No decía que iban a estar en el desierto. ¿Quién le dijo eso a Israel? Quizás si hubieran sabido, no hubieran salido, ¿no? No hubieran dado ese paso. No, si me espera todo eso, no, mejor aquí me quedo, Señor. Se nos olvida a dónde tenemos que llegar. ¿Qué es lo que Abraham tenía en mente cuando salió? Por la fe, Abraham, siendo llamado, lo primero, ¿qué pasó? Obedeció. Qué bueno que obedecimos para salir al lugar que había de recibir como herencia. Él siempre tuvo en mente eso,
sabía Jacob? ¿Qué es lo que sabían los hijos de Jacob, las 12 tribus? ¿No sabían que había algo por adquirir? ¿No sabían que había una tierra por heredar? ¿Quién se los dijo? Se lo iban transmitiendo de generación en generación. No se olvidaron. Quiere decir que debía permanecer la fe. ¿Sí me explico? En el momento en el que la fe mengue o se termine, pues nos vamos a perder de lo que había para nosotros. Dios no miente. Esa palabra, esa heredad, eso que Dios te dijo, ahí está y se va a quedar. Pero de ti, de mí depende que lleguemos ahí o no. De ti, de mí depende que pasemos la prueba. De ti, de mí depende que pasemos bien por el proceso. Y lo repito, en ese proceso, algo en nosotros va a tener un progreso. Y lo primero va a ser nuestra fe. Tiene que incrementarse. Aunque salió sin saber a dónde iba, dice el verso 9 de Hebreos 11. Por la fe también habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. ¿O no? ¿Herederos de qué? Se te olvida que, escúchenme bien aquí, por favor, esto es importante. A veces se nos olvida que la palabra que has recibido, hemos recibido de Dios, no solamente tiene que ver conmigo. Tiene que ver con mis generaciones, con los que me rodean. Tiene que ver con los que están conmigo. A veces nos personalizamos tanto la palabra de Dios, o una palabra que parece tan precioso. Casi estás como con el precioso. Te lo adueñas y dices, para mí solito, no, y te pones. Dios me dijo a mí, es para mí. Es para mí. Si Dios te ha dado palabra, dos cosas seguras. Vas a entrar en un proceso y esa palabra no va a ser nada más para ti, sino para los que vienen detrás de ti. Pero con más fuerza. Como si no lo creyeras. Le está diciendo, por si no. Vuelvo a repetir, ¿has recibido alguna palabra de Dios? Recuerda que te ha dicho. Y sabe que no solamente es para ti, es para tus generaciones. De aquí se deriva otro tema que ya después quizá hablaremos de eso. Ser diligentes para la preservación de nuestro llamado. Ser diligentes para que nuestras generaciones adquieran las bendiciones de Dios. No se las vas a transmitir, o sea, así de manera natural. No les van a caer porque alguna vez, bueno, las bendiciones de Dios ni siquiera se piden. No deberían. Ya en Cristo Jesús no. Porque ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, dice la Biblia, en Cristo Jesús. Pero las bendiciones se provocan mediante una forma de vida. ¿Me explico?
personas que pueden pedir mucho bendiciones, pero su forma de vida no es adecuada. ¿Y cómo Dios va a poder hacerlo? Si están transgrediendo principios bíblicos, estatutos de Dios. Así que las bendiciones, más que ser oradas, pedidas, son provocadas por nosotros. Y eso también hay que enseñarlo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. ¿O no? ¿Tienes un llamado de Dios? A partir de que escuchaste esa palabra de Dios, ¿has entrado en un proceso? ¿O en procesos? ¿Han habido pruebas? Bueno, pues ten sumo gozo. ¿Por qué? Tan solo porque sabes que no te vas a quedar a la mitad, que ahí no termina todo. Es solamente, como hablaba hace 8 días, como ser espiritual estoy viviendo una experiencia terrenal y listo. La he de pasar en el poder del Espíritu de Dios y después obtendremos lo que Él dijo. Amén. Quizá no te gustó tanto, no era la palabra que siempre habían escuchado de, oh, ¿cuántos quieren palabra de Dios y su bendición? Ahí sí, hasta la euforia te sale, te pones de pie, levantas, dices amenes, aleluyas, pero con otro tipo de palabra de repente como que no. Yo no creo eso de que si Dios me habla, entre en un proceso. No, Dios no es malo. ¿Y quién dijo que es malo? ¿Quién dijo que los procesos son malos? ¿Quién dijo que las pruebas son malas? ¿O no? ¿Permites que tus hijos hagan pruebas, exámenes en la escuela? ¿Por qué no vas y hablas con la maestra y le dices, no, a mi hijo no me le pone examen? ¿Por qué? Sabes que es parte de su proceso y que es para algo bueno o mejor, ¿no es cierto? Para evaluar si verdaderamente está adquiriendo algo o no. Pero de alguna manera debemos saber, no tanto Dios sino nosotros, que vamos en progreso, que estamos obedeciendo y que estamos yendo por el lugar indicado, que estamos haciendo lo correcto en Dios, que estamos creciendo y madurando. ¿Y cómo saberlo sino por medio de los procesos y las pruebas dentro de ese proceso? Así que si has recibido palabra de Dios, una vez más, gózate, no te asustes después de lo que te he dicho. Seguramente entrarás en un proceso, pero ten fe. Ten fe. Por la fe, no solamente es que se sale del lugar donde estabas, sino por la fe es que llegas al lugar donde debes llegar. Por la fe es que pasas ese proceso con gozo y con esperanza. Persevera en tu llamamiento, persevera en tu llamado. Dentro de esa promesa, recuerda que la promesa es solamente el incentivo de Dios. No es el fin de todo, es un incentivo. Cierra tus ojos un momento, por favor. Una vez más, puede parecer repetitivo, pero piensa en lo que Dios te ha hablado. Sea por medio de la Biblia, por medio de profecía. No pierdas de vista
vista, no pierdas de mente tu destino. El destino es hacia donde hay que llegar, a donde hay que llegar. Abraham, aunque salió y no sabía dónde iba, jamás perdió o olvidó que había un lugar donde llegar. No sé dónde es, no sé cómo se va a llevar a cabo, Señor. No entiendo muchas cosas. De hecho, nadie me dijo antes que tenía que sacrificar a mi hijo. Qué difícil, Dios. Pero si es parte de ese proceso, si es una prueba que me estás poniendo para llegar y cumplir tu palabra, para llegar donde me dijiste, cumplir tu palabra y tu voluntad, entonces que así sea, Señor. Quiero cumplir tu propósito. Quiero hacer tu voluntad. Es por eso que acudimos a tu llamado. No por conveniencia personal. Ya estuvo suave de tomar pasos por conveniencia, solamente por intereses personales. Pero tomamos pasos en fe porque deseamos hacer la voluntad de Dios, aunque esto represente entrar a un proceso, que pasemos por diversas pruebas. Señor, si alguna vez tuvimos fe para venir a ti, en esa fe nos mantenemos. Fe en ti. Fe en quién eres tú. Fe en tu palabra. Porque tú no te equivocas. Tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú y tu palabra son verdad y permanecen. Si algo dijiste acerca de mí, sé que así será. Sé que lo harás porque tú eres Dios. Pero ayúdanos, Señor. ¿Hay alguien aquí que se haya sentido débil en este tiempo de proceso? Sé sincero. Ponte de pie donde estás. Que diga: Señor, me ha costado trabajo. Quizás sí tomé la decisión primera de seguirte, pero me ha costado trabajo tomar otras decisiones en este proceso. Nadie me dijo que iba a pasar por esto, solamente recuerdo lo hermoso, pues es lo que debes tener en mente, hacia dónde hay que llegar. Y esto solamente nos debe recordar algo: Él no ha terminado contigo.